Vamos a seguir con ok, gracias. Gracias a mí, se me fue por completo mencionarles. Vamos a hablar de unas conexiones, ¿sale? Hay por ahí, como cierta relación entre, dice el primer dibujito, ansiedad y tristeza muy profunda. A veces lo que hay debajo de ciertos síntomas de ansiedad puede ser realmente una tristeza por algo, ¿sale? Entonces, ciertas personas llegan como a conceptualizar que no pueden estar tristes. O sea, que estar triste es peligroso de alguna manera, ¿no? O sea, no se les permite, no está bien, como que pierden autoridad o pierden la confianza en el Señor. No sabemos qué estén pensando, ¿verdad? Pero de alguna forma hay tristeza por ahí y cuando esa tristeza se ve como una amenaza, o sea, no puedo yo estar triste, entonces puede empezar a manifestarse la ansiedad. ¿Por qué? Porque acuérdense que la ansiedad aparece cuando algo lo estamos viendo como amenazante, ¿sale? En este caso, lo que se está viendo amenazante es esta causa que está generando esta tristeza, pero que no nos estamos dando el permiso de vivirla, ¿sale? Entonces, por eso es importante ver esa conexión que puede existir. También es importante que veamos la conexión entre ansiedad y depresión. A veces podemos empezar a presentar síntomas de ansiedad porque hay algo que estamos percibiendo como amenazante, pero de intentar resistir a eso, de intentar luchar contra eso, de intentar salir adelante y de ver que no podemos, entonces caemos en depresión, que es cuando viene como ya un estado de derrota, ¿sale? Entonces, esa es una diferencia que hay que notar. A veces viene primero la ansiedad y entonces ya cuando ya nos rendimos, cuando ya sentimos que no pudimos más con todos los intentos que hicimos, empiezan a manifestarse síntomas depresivos y entonces ya empiezan a estar como más en combo, como mixto, ¿sale? Y bueno, generalmente debajo de la depresión hay una culpa. Habría que checar a cada caso, pero en muchas ocasiones nos estamos culpabilizando por algo. Algo que pasó, pudiéramos estarlo personalizando y atribuyendo como un defecto personal, y entonces hay mucha culpa debajo de esa depresión, ¿sale? Entonces es como una forma de explicar un poco esta conexión con las emociones, pero bueno, sabemos que siempre hay un montón de cosas ahí metidas. Denme un segundito para responderle a Elías porque creo que me está preguntando algo. Ok, que no se preocupe, ya viene para acá. Muy bien, continuemos. Vamos a hablar como de algunas diferencias, ¿sale? Acuérdense que, bueno, mi propósito un poco es hablarles desde lo que hay psicológicamente para que ustedes tengan ahí algunas herramientas para pues ver cada caso, ¿no? Con los que estén teniendo contacto, sus estudiantes o familia, además. Hay una clasificación también de los trastornos depresivos, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor, que es el que vamos a revisar un poquito más ahorita. Se los explico en un momento, pero es más bien un periodo, un momento en la vida en la que se presenta algo en nuestro entorno. Entonces, esta crisis detona esta tristeza y entonces la tristeza empieza a prolongarse más o menos por más de 2 semanas, ¿sale? Y entonces se vuelve un cambio muy notorio, muy abrupto, pero es en respuesta como a una situación que se vive, ¿no? En ese momento de vida, por así decirlo. También está el trastorno depresivo persistente, que es una depresión pero pequeñita y continua. Es gente que vemos como poco motivada, como melancólica todo el tiempo. Es una tristeza ya como extendida, a lo mejor no llega a poder funcionar, ¿no? En sus actividades, pero se vuelve como un estado permanente para hacer. Entonces, eso a veces se prolonga hasta años, puede convertirse ya hasta en una forma de la personalidad. Entonces, es mucho más extensa y más leve en cuanto al síntoma, ¿no? No nos incapacita tanto, por así decirlo. También hay depresiones que vienen
de lo interno, por así decirlo, vienen de nuestra constitución orgánica. Entonces, obviamente, muchas veces en las depresiones postparto, ¿verdad? Hay un cambio abrupto en todo nuestro organismo, en todo lo relacionado con el sistema hormonal. Entonces, se detona a raíz de ese cambio hormonal, pero sí es importante notar que aunque su raíz es orgánica, y esto sí es importante, las depresiones endógenas, pues vamos a requerir pues el acompañamiento de los médicos, ¿no? Porque la raíz del problema está en esta parte orgánica. Sin embargo, porque es que a veces se auxilian de, por ejemplo, un trabajo psicológico, porque muchas de las cosas que están alimentando esa depresión que tuvo una base orgánica tienen que ver con cuestiones psicológicas, ¿no? Por ejemplo, a una mami que presenta depresión postparto y entonces le vienen todos los síntomas, pero entonces la relación de pareja es muy deficiente, ¿no? Entonces no hay apoyo, por ejemplo, del sistema familiar extenso, de papá, de mamá, etcétera. Entonces está muy solita, su familia de origen pues está lejos, su pareja está fuera todo el día y hay una muy mala comunicación. Entonces, aunque la base del problema fue orgánica, estos mecanismos que están alimentando la depresión pues siguen ahí, no nos están ayudando mucho, ¿sale? Entonces, es por eso que ahí como que se conjunta. Lo mismo pasa con el trastorno disfórico premenstrual, que es más como esta bajita de ánimo. Lo importante aquí es que debe tener como una duración pues corta, unos 3, 4 días, y tiene incluso como una forma de localizarse, ¿no? En este periodo menstrual de las mujeres. Entonces, tiene que tener esa característica, estar asociada precisamente a estos cambios orgánicos. Y los síntomas, bueno, son un poquito más leves y en muchos casos, pues, más manejables, ¿no? Ahí ya también depende de muchos otros recursos que se tengan alrededor. La personalidad, ¿no? De cada mujer, el entorno que tan estresante es, pues las habilidades que se han tenido también para afrontar el dolor o las crisis, ¿no? Entonces, todo eso interviene en cómo una mujer va a vivir el trastorno disfórico premenstrual. Pero bueno, de entrada debe de haber por lo menos ese asesoramiento médico y estamos esperando que sí se trabaje pues con más diligencia en esta parte del ejercicio y la alimentación, porque bueno, todo eso repercute directamente en los ciclos hormonales, ¿no? Ok, y bueno, vienen otras clasificaciones que es importante descartar. Hay trastornos depresivos por enfermedad, ¿no? O sea, se generaron a raíz de una enfermedad que vino y los cambios físicos de esas enfermedades, pues detonan la ansiedad. Y a veces también hay depresiones por el uso de sustancias adictivas o por estar en algún tipo de tratamiento médico, ¿sale? Entonces, nuevamente es la misma historia. Aunque se detone por una base orgánica, siempre, eso es lo malo, ¿verdad? Que siempre alrededor de nosotros pueden haber muchas cosas que no están funcionando bien y que están alimentando estos ciclos de depresión. Entonces, por eso es que se tiene que trabajar en conjunto. Y bueno, aquí en este lado derecho hice una pequeña acotación como para diferenciar también el duelo de la depresión, ¿no? Dependiendo igual de los recursos de cada persona, de cómo está interpretando las situaciones y las pérdidas, pues generalmente los duelos que se llevan tranquilamente no requieren ningún tipo de intervención, ¿no? Y es bueno darse el chance de estar triste, de llorar, de buscar a tus amigos para que te animen y te saquen a algún lado, ¿no? No estar solito, etcétera. Entonces, generalmente el duelo puede procesarse bien y pasa. Pero cuando se complica es cuando ya ahí hay una conexión muy interesante con la depresión, ¿no? Cuando un duelo se vuelve complicado, bueno, se empieza a prolongar, empieza a ser incapacitante y lo que lo conecta directamente con la depresión es que esa pérdida que detonó la depresión ya no es como el núcleo o la raíz de los pensamientos que giran en torno a esta depresión,
sino que ahora somos nosotros. De alguna forma esa pérdida sacó a relucir un defecto personal, ¿no? O una carencia, o una necesidad personal. Entonces ya no solamente es todo lo que pensamos acerca de la pérdida, sino que ya empieza a ser sobre nosotros, ¿sale? Esa es un poquito la diferencia. La duración, cómo nos vuelve también incapacitantes, ¿no? Ya cuando empieza a complicarse, y cómo da ese giro de que ya no se trata solo de la pérdida, sino que ahora se trata de mí, de que yo fui el culpable, ¿no? O yo soy el malo. Pero obviamente que eso se originó a raíz de esa pérdida. Entonces es complicado, hasta para mí es complicado, me sincero con ustedes, porque de repente sí es como, bueno, habría que checar muy bien qué pasó. También está un diagnóstico por ahí, que es la bipolaridad, que tiene estos como cambios entre estados depresivos y estados de mucha energía que se llaman maníacos o de manía. Suena muy fea la palabra, no me gusta, pero son como periodos así, ¿no? En los que la gente anda como demasiado activa, no descansa, se cree Superman, casi casi se cree Dios. Hay gente que puede ser muy productiva en esos periodos, pero pues no dura mucho, ¿no? Porque después se intercala con un periodo de depresión. Entonces, eso puede pasar, ¿no? Las depresiones pueden estar ahí intercaladas con otros periodos, pero bueno, hay que diferenciarlo de una depresión que es solita, por así decirlo. Y también hay otro diagnóstico que se llama el trastorno límite, que es todavía mucho más complejo. Y bueno, tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría, porque de verdad son casos, son situaciones de vida, más allá de hablar de la etiqueta, como les decía la sesión pasada, son pues casos de vida en los que ha habido mucho dolor, ¿no? Mucho sufrimiento, una historia pues muy adversa, muy complicada, y entonces pues una de las cosas que va a salir a relucir en este tipo de diagnósticos es la depresión, porque es muy común, es como el pan de todos los días, pero no es lo único, hay otras cosas ahí en cuanto a ese diagnóstico, ¿vale? Entonces no lo tienen que saber, pero o sea, como ya de, ya sé qué es eso, pero exactamente la idea es que tengan como un panorama general solamente para ver que la depresión puede estar formando parte de algo un poquito más complejo. ¿Sale? Ok, ¿comentarios? ¿Dudas? Vamos bien. Y bueno, sí quiero ayudarles como a reconocer, pues, qué podemos observar en el otro que me diga que sí está pasando por una depresión. Entonces, estos criterios son los oficiales, ¿no? Como psicológica, médicamente hablando, esto es lo que se detecta. Ya los médicos tienen como otros protocolos para asegurarse y descartar que haya una afectación médica, ¿sale? Pero al menos desde lo observable, tenemos que prestar atención a si ha habido un estado de ánimo o un estado depresivo que dura la mayor parte del día. Entonces, esto tiene que estar al menos durante 2 semanas. Y algunos hablan de tener por lo menos 5 o más de estas características, ¿sale? Entonces, la que sí debe estar sí o sí es esta que les puse al principio, que dice estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, ¿de acuerdo? Entonces, a esa se pueden sumar otras 4 o se pueden sumar más. La segunda es marcada disminución del interés o placer en sus actividades. Particularmente, eso se puede ver reflejado en 2 cosas, en la inactividad y el aislamiento, ¿no? O sea, dejamos de hacer, como se sienten muy cansados, entonces ya no están rindiendo en las actividades que antes pues tenían que rendir cuentas y se están retrayendo del entorno. Entonces están todo el tiempo en el cuarto, encerrados o con el teléfono, ¿no? Entonces, ese teléfono nos ha ayudado mucho. Pero bueno, entonces se vuelve también una forma ahí de aislarse, ¿no? Entonces, esa es otra característica. Puede haber aumento de pérdida de peso, también disminución dramática del peso, o simplemente el apetito cambia, ¿no? O sea, no es necesario que se vea reflejado en nuestra estructura corporal, pero sí nos damos cuenta que no tenemos hambre, ¿no? Entonces,
bueno, eso también es parte de. Hay agitación o retardo psicomotor, y bueno, eso no les pasa a mucha gente, pero sí se puede llegar como a visualizar como cierta dificultad hasta para moverse, ¿no? No es algo que ellos tengan que reportar, más bien es algo que se tiene que ver observablemente, ¿no? Como que camina más despacito o ciertos movimientos motores que no son normales, ¿no? O no eran típicos, entonces eso también puede ser. Y me salté una que era la de dormir de más o dormir de menos. Entonces, si vamos viendo, si son más de 5, entonces sí tendríamos razones como para estarnos preocupando o medir en el tiempo, ¿no? Si han sido más de 2 semanas que ha estado así. También puede haber pensamientos recurrentes de muerte, de suicidio, puede haber un intento de suicidio o un plan específico, ¿no? Incluso. Entonces ahí vamos viendo cómo escalona. Generalmente yo les pregunto, cuando les pregunto esto, trato de indagar qué tan planeado es eso. Si no está tan planeado, a veces la gente dice, sí, sí, he pensado en eso, pero ya cuando lo clarificamos, es más bien como un pensamiento de muerte, como de deseo de muerte, ¿no? O sea, o de ya no quisiera estar aquí, o quisiera desaparecer. Entonces ese es como un nivel bajito, por así decirlo, de ideación suicida, pero que puede ir escalonando. Entonces necesitamos estar preguntando y checando, ¿no? Ahora sí que sin temor a equivocarnos y preguntar cómo va con eso. Porque si eso va escalonando, bueno, es todavía más riesgoso. La gran mayoría de las personas, muchos hermanos en la fe, solamente tienen esta sensación como de sí desearía morir, ¿no? O sea, desearía ya no estar aquí. Y vamos a ver más adelante algunos ejemplos de esta situación. Hay una capacidad disminuida para pensar, concentrarse o decidir. Entonces, es muy complicado para ellos y por eso es que necesitamos, y esa es la parte en la que hay que orar, hermanos, para que la iglesia pueda participar, ¿no? Necesitamos este círculo de amigos, de familia, que pueda sostenernos en este tiempo, en esta etapa, porque no podemos decidir como tan fácil, ¿no? Sobre cosas que se vuelven trascendentes. Si implicara un cambio de domicilio, ¿no? O el tomar o no el medicamento, pues necesitamos que alguien nos ayude a decidir en ese tipo de cosas. También hay sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva, que es lo que les decía hace ratito, y que justo la depresión tiene esta característica. Acuérdense que la pérdida empieza a señalarnos algo en nuestro interior, algo en nuestra persona, ¿no? O sea, como que esa pérdida nos hiciera notar algo que no tenemos o algo que no somos, ¿sale? Entonces, ahí está también como esta dificultad, porque ya no es solamente eso que perdimos, que es difícil, sino lo que está representando para nosotros. Y por último, bueno, está este síntoma de fatiga o pérdida de energía, ¿no? Por eso es que se sienten cansados, quieren dormir todo el día. Y bueno, lo decíamos, ¿no? Algunos hasta caminan como lentito. Entonces, bueno, pues si se junta todo esto y permanece por al menos 2 semanas, sí tendríamos que estarlo checando, ¿de acuerdo? ¿Todo bien? Entonces, se ha quedado súper claro. Vamos a dar este tiempo para resolver este test, ¿sale? Entonces, a ver, déjenme ver. Ahí está. Ok, les voy a pasar el link y podemos volver en... Yo creo que se van a tardar no más de 15 minutitos. Este test que les estoy mandando aquí en línea es uno que agregué en el manual, ¿sale? El que les di de ansiedad, ese no está en el manual, pero viene otro, aunque al final me terminó más gustando este, entonces por eso es que también se los di. Este sí viene en el manual que Elías nos hizo favor de juntar. Entonces, bueno, pues simplemente la diferencia es que aquí está en línea y está más padre porque ya sale calificado. Entonces vamos a dar hasta
11:55 para volver, ¿sale? Lo podemos contestar. 10:55, ¿no, amiga? Ay, son 10, es que tengo 10:42. 10:50, sí. Es que como dije, Gracias. 11:55 dije, ok. Dije 11, ¿verdad? Sí, Sí. perdóname. Ok, entonces 10. Vamos a volver 10:50. Gracias.
Hermanos, díganme con su pulgar o algún muñequito por ahí. Sí, ya terminaron. Solo si ya lo hicieron. Ok. Veo solo 2 deditos. Voy a dar un tiempo más. Ok. Ok. Súper. Ya son más. Como 7. Muy bien. Vuelvo con ustedes. Ok. Listo. Bueno, ya pudieron revisar este material. Ese es un test que se usa en psicología muy comúnmente. Y bueno, tiene pues ya mucha validez. Mide bastantes de los síntomas que tal vez pudieron darse cuenta de la depresión. Entonces, pues sí nos ayuda, ¿no? Como a identificar qué tan severo puede ser el asunto. Entonces, pues particularmente, ¿no? Es bueno que lo hagamos nosotros porque vamos a entender de qué se trata y pues sirve que nos damos una revisadita. Mientras tanto, les proyecto nuevamente la pantalla y acuérdense que pueden dejarme sus preguntas o comentarios. ¿Sale? Ahí está. Creo que aquí hay uno. Gracias. Ténganme un poquito de paciencia, hermanos. Es que estoy con mi teléfono y la compu y como que no me hallo. Ahí está. Ya se ve, ¿verdad? Muy bien. Acuérdense que también desde la sesión pasada yo les mencionaba, si podemos aprender a ver nuestras emociones como algo que pues el Señor permite, ¿no? Que pase, que experimentemos para apuntarnos a algo, entonces podemos preguntarnos de acuerdo a los resultados de nuestro test. Si esta crisis emocional, ¿no? De existir una tristeza muy profunda, fuera un megáfono de parte de Dios para santificarte y desarrollar el carácter de Cristo, ¿qué es lo que la emoción grita que debe ser transformado? Es bien interesante, ¿no? Cómo la emoción puede decirnos que hay algo que tiene que cambiar y sobre todo en este tema de la depresión, de la ansiedad, hay muchas cosas que se tienen que transformar en cuanto a la mente, ¿no? Aun cuando hemos conocido del Señor a veces por mucho tiempo, o los estudiantes con los que ustedes participan, conocen Biblia, ¿no? Se saben la Biblia de memoria, pero es cómo podemos conectar esa Biblia con estos pensamientos que muchas veces están distorsionados en la ansiedad y la depresión. Estos pensamientos que giran en torno a esto que estamos considerando amenazante o a esto que estamos considerando una pérdida, ¿no? Entonces es ahí donde poco a poquito nos podemos ir como introduciendo en detectar cuál es todo ese sistema de creencias que hay alrededor de estas dos cosas, amenaza y pérdida, que pueden no estar del todo en sintonía con la verdad de la palabra, ¿no? Entonces, ahí es lo interesante en cada caso, como tener que rascarle bastante para entender qué es lo que necesitamos que nuestra mente transforme y que el Espíritu Santo pues, ¿cómo se dice esta palabrita? Como cuando las nubes, ¿no? Que se dispersan. Esa es la sensación que siento que sucede, ¿no? Como que se abre nuestra mente y podemos ver con claridad. ¿Hay alguna propuesta aquí en torno del tema de la psicología respecto a cómo podemos entender la depresión? Esta propuesta habla de que cuando una persona está deprimida, hay alteraciones en el pensamiento en 3 grupos. El primero es esta visión que tiene de sí mismo. Acuérdense que es como que la pérdida se personaliza de alguna manera y entonces nos apunta a algo negativo de nosotros. Puede tener que ver también con las ideas que tenemos sobre el mundo. El mundo puede incluir cómo vemos a las personas, o sea, es que todas las personas me van a dejar, todas las personas lastiman, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos describiendo nuestras relaciones y a las personas? O incluso, ¿qué estamos pensando acerca de Dios?
¿no? No sé si les pase, pero es como cuando hablamos con personas que están pasando incluso hasta por un desánimo muy marcado, si no podemos ya llamarle depresión, podemos incluso también detectar en su diálogo, en lo que nos platican, cuando se abren con nosotros, cómo está su pensamiento acerca de Dios. Y si ese pensamiento está siendo pues basado en la palabra y si está teniendo ese carácter de esperanza que el Evangelio debe darnos, ¿no? Porque si no, entonces tal vez estamos creyendo algo que no es el Evangelio. También tenemos una percepción distorsionada del futuro. Por eso es que en el test que respondieron ustedes hay pesimismo, ¿no? Se mide el pesimismo. Y acuérdense que cuando ya si venimos de mucha ansiedad, ¿no? De detectando algo como amenazante y ya nos rendimos, ya sentimos que no pudimos resolverlo, entonces ya, eso hace que, digamos, no tiene solución y entonces aparece la depresión, ¿no? Y cuando esa desesperanza o ese pesimismo se prolonga y ya no vemos ninguna salida, eso es como un foquito rojo que va empujando a la gente al suicidio, ¿no? O sea, como si ya creer que no hay otra alternativa, ¿no? O sea, no hay otra forma de aliviar este sufrimiento. Y es una situación muy impactante. Carly y yo tuvimos la oportunidad de ir a una exposición aquí en Puebla de Van Gogh y veíamos su historia, ¿no? O sea, la forma en la que él pues pasó por un problema de trastorno mental y pues yo decía, qué desesperanzador, ¿no? O sea, qué difícil, qué intensa es esa situación. Y es por eso que debemos condolernos, ¿no? De esa situación, sin excluir, obviamente, que en cada caso siempre vamos a tener que discernir entre qué actitudes, qué hábitos, qué decisiones, sí han sido pecaminosos, ¿verdad? Y de los que tenemos que arrepentirnos, pero que, pues, sin lugar a dudar, ¿no? Llega un punto en el que esa situación se sale de control y caen en esa desesperanza, ¿no? Que sienten que no va a haber marcha atrás. Entonces, bueno, podemos revisar cómo está pensando la personita que estamos acompañando, que estamos aconsejando y revisar. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, es escrito, para revisar justo esto. Ahora, entonces, además de revisar como este sistema de creencias que hay alrededor de esto, también podemos ver cómo, e incluso podemos explicárselo. Si ustedes llegan como a identificar cómo está funcionando este razonamiento con la persona que están acompañando, es importante explicárselo. Y eso es parte también de lo que yo hago. Siempre que aparece esta pérdida, viene autocrítica, luego pesimismo, hay cambios, ¿no? Que realizamos y luego esos cambios no solamente en nuestra conducta, sino también en cómo estamos rindiendo en el entorno, entonces llevan a retroalimentar esta autocrítica o estos pensamientos negativos y se hace como el círculo vicioso, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo, dice pérdida, malas calificaciones, ¿no? Entonces, ese suceso de malas calificaciones empieza a sacar a relucir una perspectiva negativa de sí mismo. Por ejemplo, soy incapaz o no doy el ancho, ¿no? Entonces empiezo a hacer una evaluación de mí mismo. Luego, eso empieza como a conducirme no solamente a esta evaluación de mí, sino de lo que va a ocurrir después. No voy a graduarme, ¿no? Entonces empezamos ya a ver el panorama y eso pueden incluso verlo no solo con quien tiene depresión, sino con quienes tendemos a ser como más melancólicos, ¿no? O sea, como, o ya los que vemos también el pelo en la sopa, ¿no? Entonces que tendemos a entristecernos y desanimarnos más fácilmente que otros, a lo mejor sin caer en un cuadro clínico. Entonces es importante que lo visualicemos, ya estamos describiendo el futuro y entonces como ya vemos ese futuro, ya lo vimos ahí, vamos, no hemos llegado, pero ya está ahí ese futuro, entonces empezamos a dejar de hacer cosas. Por ejemplo, pues ya no estudio, no le pido ayuda a mis compañeros, ya para que voy a la universidad, ¿no? Y entonces obviamente si dejo de hacer todo eso, esos cambios conductuales personales, puede repercutir en cambios ya en mi entorno, ¿no? Como que o me despidan si habláramos de un trabajo, o a lo mejor tener ya
o un mal desempeño académico pues ya más pronunciado, ¿no? Y entonces, pues como ya reprobé el ciclo escolar, ya no solamente fue la materia como al principio, pues eso refuerza o alimenta la idea de que no soy capaz, ¿no? Entonces se vuelve ahí como este loop, sale todo el tiempo. Entonces tenemos que estar atentos de cachar primero como estas ideas que están girando en torno a esta pérdida, invitarles a revisarlo, ¿no? Algo que yo siempre les explico es que la mente es bien engañosa, no le que debemos creer a nuestra mente todo lo que nos dice, porque no es la verdad, ¿no? O sea, tenemos una verdad que es clara y contundente, ¿verdad? Pero nuestra cabeza casi siempre, o en muchas ocasiones, puede estar en un error, ¿no? Entonces tenemos que dudar de eso constantemente. Hay gente que aprende a hacerlo, pero a otros que les cuesta mucho trabajo, están muy acostumbrados solo a creer lo que se dicen a sí mismos. Entonces, pues es un trabajo de paciencia. Ahora, quiero conectar esto que vimos aquí, porque ya estamos hablando de la depresión como en qué puede englobar a nivel del pensamiento, pero también quiero que lo incrustemos como en qué puede haber de relación entre depresión y ciertas necesidades emocionales. De hecho, el contenido del pensamiento puede girar en torno a muchas necesidades emocionales que no han sido satisfechas. Y es aquí donde veo la bondad, ¿no? De una iglesia que pueda ser saludable, que pueda ser comprometida, porque si vivimos ese diseño, ¿verdad? De la iglesia como el Señor quiere que vivamos, estas necesidades pueden ir encontrando esa forma de satisfacerse, ¿sale? Entonces, recuerdo en Cuernavaca había una hermana, yo le decía a todo el mundo, esa hermana es bien terapéutica, porque es como relacionarse con ella era lindo, era como una forma de, no sé, Dios hacía cosas tan bonitas con ella, o sea, desde que tenía mucho este don de la hospitalidad, ¿no? De acercar a la gente que era nueva o que estaba solitaria, cosa que puede pasar, ¿verdad? Mucho con los estudiantes. Entonces ella ni psicóloga era, pero realmente era una terapia la hermana en sí. Entonces me acuerdo que pues acogía, ¿no? Acogía, en ese caso, nosotros éramos seminaristas y pues nos invitaba a su casa, nos invitaba de día de campo con la familia, etcétera, ¿no? Entonces, en ese interactuar con ella, algo que era muy común era que siempre hacía preguntas como profundas, ¿no? O sea, como para saber cómo estabas, cómo estaba tu corazón. Y en ese compartir con ella, ¿verdad? Muchas cosas o muchas necesidades de mi propio corazón, pues iban también siendo sanadas. Entonces yo decía o reflexionaba ya al estudiar esto, ¿verdad? O sea, a veces no es que necesitemos que ella sea una psicóloga o una experta en intervención de depresión, pero sin darse cuenta al vivir el evangelio, verdaderamente empieza a suplir estas necesidades. Estas necesidades combinadas con esas formas de pensamiento negativo que veíamos hace ratito sobre estas tres cositas, entonces pues es lo que lo genera, ¿verdad? Pero desde la iglesia creo que hay muchas cosas que podemos hacer para atender a esto. Una necesidad es seguridad, afecto, conexión y apego seguro. Solo yo lo puedo resumir con una palabra, es amor, ¿no? O sea, que una persona se sienta amada y aceptada, ¿no? Por las personas con las que comparte. Autonomía, logro y competencia, que tiene que ver como con sentirnos capaces, ¿no? De alcanzar metas, logros, demás. Límites realistas y autocontrol, tiene que ver más con esta capacidad de yo poner como alto, ¿no? A situaciones que pueden dañar mi vida, que no están siendo de edificación, hasta situaciones que están siendo pecaminosas, ¿no? El poder poner ese alto y en el mismo tiempo sentir, bueno, que estamos pudiendo decidir, ¿no? Sobre cuestiones del entorno. Al final, pues incrustamos todo esto, ¿verdad? En un contexto de, pues Dios en control de todo, pero pues tenemos que decidir cosas y sentirnos, ¿no? Relativamente en control de algo pues también para darle gracias a Dios, ¿no? O sea, de cómo nos va dando esa sabiduría para decidir.
La otra es relacionarnos con los demás, libertad de expresión y validación emocional. Entonces, tiene que ver más con esta capacidad de conectar, ¿no? Conectar con los otros. Y la última es espontaneidad y juego. Son necesidades que tenemos. Entonces, yo igual se los propongo y se los dejo de tarea. ¿Qué podríamos, ¿no?, desarrollar en cuanto a un estudio ya serio de la palabra que nos hable de cada cosa, ¿no? Lo que habla, ¿no? Me gusta mucho Contracorriente precisamente por esta parte de las relaciones, ¿no? O sea, cómo el hermano va desarrollando esta enseñanza bíblica sobre las relaciones. Y ahora sí que sin ser injusto con el texto y con lo que la psicología dice, pues podemos ver que hay esa conexión, ¿no? O sea, que es valioso, que es necesario y que forma parte del diseño de Dios atender a estas necesidades emocionales. Ahora vamos a hacer un ejercicio para justo reconocer, por ejemplo, este problema de alteraciones en el pensamiento de cualquiera de estos tres y para reconocer necesidades básicas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, este cuadrito lo pueden hacer ustedes con ustedes mismos o como animar a revisarlo con alguien más. Lo primero es identificar lo que ocurrió o la situación. Luego identificamos lo que pensé, el pensamiento. Ahí es donde podemos, mucha gente le cuesta trabajo, pero ustedes anoten todo lo que les diga. Yo siempre les explico que los pensamientos pueden ser palabras, frases, a veces son imágenes, a veces son recuerdos, ¿sale? Entonces, pues como ellos lo vayan cachando mejor, lo podemos vaciar para identificar pensamientos, para identificar lo que sentimos, para identificar lo que hicimos, ¿no? A raíz de esa situación en ese momento, cómo, qué observaron las personas que estaban a nuestro alrededor, eso puede ayudar, porque bueno, puede ser un poco más claro, ¿no? Diferenciar entre lo que sentí y lo que hice conductualmente. Y lo último es, dice, la verdad, ¿qué dice? Bueno, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre mi pensamiento? O que es más bien, ¿qué podría a veces no es como solamente sacar un versículo bíblico, ¿verdad? Sino más bien entender cuál es el pensamiento que está por ahí escondido y luego integrar la enseñanza de la palabra, ¿verdad? Porque también hay un riesgo justo en que solamente busquemos el versículo y ya queremos aplicarlo. Entonces, a veces a mí me ayuda más como el contar el contexto de las historias bíblicas, ¿no? Para que entiendan lo que implicaba cierto pasaje y entonces que puedan ver esa conexión con lo que están pensando mal, ¿no? Con esa alteración del pensamiento que están desarrollando. Y al final hacer una invitación a cómo podría cambiar mi pensamiento para hacerlo verdadero, justo, amable, como describe Filipenses. Y me gusta porque Filipenses dice primero, en primer lugar de la lista, verdadero. Y eso es importante porque no es solamente decirnos lo que nos haga sentir bien, aunque sea mentira, sino que vamos a tener que pensar en algo que es verdadero, pero que al mismo tiempo pueda darnos esa esperanza, ¿no? O sea, que sea más equilibrado, que sea más de edificación. Entonces, es cierto, a veces lo verdadero no va a ser tan agradable, ¿no? Pero tenemos que empezar a meditarlo justo como en sintonía con el resto de las características que menciona Filipenses para equilibrar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Ok. Y ahí ustedes me pueden ayudar escribiendo en el chat. Por ejemplo, una estudiante, ¿no? De la universidad o de los que trabajan con los de la prepa también. Fui rechazada de la universidad a la que me postulé. Y luego tratamos como de vaciar qué estoy pensando respecto a esa situación. Les digo, a veces no lo identifican muy fácil, hay gente que sí lo identifica muy fácil, pero en el mismo que te platican, uno puede ir detectando qué están pensando sobre esa situación. Entonces, lo que puedas, lo vacías. Entonces, bueno, antes de explicarles esa parte, lo siguiente es describir las emociones, tratar de darles palabras, porque también hay personitas que no hay muchas palabras, ¿no? Entonces, a lo mejor si te dicen una cosa o te dicen no sé,
Y entonces, bueno, pues podemos darle ahí ese repertorio de, mira, de todo esto que está en esta lista, ¿qué crees que se parezca a lo que sentiste en ese momento? Entonces, por lo menos empezar con algo muy básico, ¿no? Hay niños que tienen muy buena inteligencia emocional, entonces reconocen fácilmente sus estados de ánimo y pues aquí te sacan 10, 20 emociones, ¿no? Pero hay otros que les cuesta más. Entonces, aun cuando nos pueden describir todo lo que sintieron, porque a veces está mezclado, yo solamente trato de decirles, ok, está bien si fue todo eso, pero vamos a elegir una, ¿no? O sea, ¿cuál crees que sería la que mejor describe cómo te sentiste en ese momento? Entonces, por ejemplo, que ella eligiera la de decepción, ¿no? Entonces, justamente como ya vaciamos todos esos pensamientos que estaban en esta otra columna, la idea sería preguntarles, ahora, de todos esos, ¿cuál crees que se relaciona más con esta decepción que sentiste? ¿Cuál crees que está como más conectado o como que te hace más sentido de que ese es el pensamiento que te decepciona más de todos, ¿no? Entonces elegimos uno, porque bueno, no se puede trabajar toda la vez. Entonces, suponiendo que ella elige este de no soy tan inteligente, ¿no? Otro ejercicio que yo les animaría a hacer es, ahora que ya tenemos ese, hay que tratar de buscar si tiene un significado un poquito más profundo. Entonces podemos preguntarles cosas como, bueno, ¿y eso qué significa para ti? Suponte que no eres inteligente. Entonces, si no eres inteligente, si esa fuera la verdad, ¿qué es lo que te preocupa de esa situación? ¿No? Y entonces tal vez ella me responde lo que sigue. Me van a rechazar en otros lugares, ¿no? Entonces, ok, ahora imaginemos que eso pasa y te rechazan en otros lugares. ¿Eso qué significaría para ti? Y entonces ella me dice, no, pues mi vida va a ser un fracaso, ¿sale? Entonces podría preguntar más, como tratando de averiguar ese significado debajo, pero cuando ya llegamos como a un significado que es muy profundo, ya nos podemos quedar ahí, porque a veces lo que la gente hace es como, no, pues voy a dejar de ver a mis amigos, ¿no? O sea, ya no voy a ir a la escuela, ya voy a dejar de ver a mis amigos. Eso ya no es tan profundo, o sea, ya en lugar de ir para abajo o de ir profundizando en el significado, ya estamos yendo para arriba. Entonces, la idea es como hacerles preguntitas para ver ese significado y por ejemplo, de mi vida será un fracaso, es un significado ya mucho más profundo que justo quiero animarles, ok, a conectar, digamos, este pensamiento como tal de mi vida será un fracaso o yo seré una fracasada, ¿en dónde lo ubicarían? O sea, ¿cuál es la descripción que está haciendo de cualquiera de estos tres elementos? ¿Alguien? A ver, espérame. Yo lo ubico en el futuro, o sea, está siendo pesimista hacia, pues, consigo mismo. Gracias, Julio. Ese es uno, está siendo pesimista hacia el futuro. Perdón, voy a leer aquí, dice... ok, hicieron un ejercicio parecido. Ok, entonces espero pueda clarificarse y si no, pues podemos continuar, ¿sale? Pero si les ayuda un poquito a clarificar, terminamos. Ahora, justo como dice Julio, conecta con el futuro y también puede conectar conmigo misma, ¿no? En algún momento. Ahora, si volvemos a ¿no? Pensar que mi vida será un fracaso, cuál de estas, contra cuál de estas necesidades podría estar atentando? Una es seguridad de afecto, conexión y apego seguro, autonomía, logro y competencia, límites realistas y autocontrol, relacionarse con los demás y espontaneidad y juego. Me lo pueden escribir también en el chat. ¿Sí? Ok, muy bien. Gracias, Rosa. El segundo, ¿no? Entonces podemos ver cómo esa necesidad está siendo afectada en este caso muy particular. Gracias, Gerson. Y Ceci dice uno,
podría ser, Ceci, habría que ver si hay otras conexiones por ahí que se estén haciendo de este acontecimiento, pero es un poquito más claro en el término de, o sea, fracaso. Se está viendo como en una vida que no está teniendo logros, ¿no? Que no está logrando alcanzar metas, etcétera. Entonces, ahí se ve un poquito más claramente esa conexión. Ok, gracias por los que escribieron en el chat. Y bueno, por último, entonces podemos replantear, como dice aquí, bueno, ¿cuál sería esta verdad de la palabra que tenemos que resaltar, ¿no? A la que tenemos que volver. Una invitación primaria, creo que yo haría, es redefinir este concepto de fracaso, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también, no solo es lo que estamos pensando, como esa tríada cognitiva que les propuse, o estas necesidades emocionales, sino también las cosas, los valores intervienen mucho, sino qué estamos considerando como valioso, ¿no? Y habría que ver a la luz de esos valores personales por qué es que su vida sería un fracaso, ¿no? O sea, tal vez el valor, ¿no? Más importante sería el cumplimiento de esos objetivos profesionales o esa remuneración económica, etcétera, etcétera. Entonces, a revisar, digamos, que este pensamiento, qué valor nos podría estar reflejando y también justamente esos valores se pueden conectar pues con las verdades de la palabra, ¿no? O sea, a veces realmente y siendo sinceros podemos estar mucho en contacto con la iglesia o con la Biblia, pero nuestros valores no son los del rey, ¿no? Entonces ahí también se requiere ese replanteamiento, ¿no? Y llevarlos a reflexionar pues a la luz de la palabra. A cualquiera de nosotros creo que nos gusta tener logros profesionales y remuneración económica y demás, pero yo creo que ustedes más que nadie que están en el ministerio saben que se tuvieron que replantear esos valores en algún momento para asumir la vida que tienen ahora, ¿no? El ministerio que tienen ahora. Entonces, con los jóvenes en este caso, esta idea de fracaso nos va a ayudar a conectar con algo que consideramos valioso, un valor. Y ese valor, ¿verdad? Tenemos que llevarlo también a la luz de la palabra. Entonces es toda una conexión entre esos pensamientos, estas necesidades emocionales y también con los valores que estamos estableciendo en la vida. Y bueno, por último, la idea es como tratar de cambiar un poco ese diálogo en la mente, ¿sale? En la cabeza. O decírnoslos a nosotros mismos constantemente y recordarnos esa verdad. Esto es un ejercicio meramente pues a nivel de palabras, ¿no? En la cabeza. Pero de entrada necesitamos hacerlo y necesitamos ayudarles a ellos a hacerlo, a cuestionarlo, para no tragarnos siempre el pensamiento así. Y de verdad que hay gente que le cuesta mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo. Entonces necesitamos esa paciencia del Señor para recordarles esa verdad. Y luego, además de ese trabajo mental, pues vamos a requerir de algo que se llama activarnos, ¿no? Entonces creo que ya lo han escuchado mucho, algo que siempre se recomienda en la depresión es que tenemos que ok, perdón, me marcaron. Les decía que bueno, algo que vemos, ¿no? Es que algo que se recomienda para la depresión, pues es justamente esta activación física. Aunque la gente no tiene ganas de hacerlo, necesitamos mucho apoyo del contexto porque esa motivación no va a venir de dentro, va a ser un poco obligada, pero necesitamos pues ese sistema que nos ayude a soportar esa activación. Entonces puede ser del tipo general, o sea, cosas que se han comprobado que ayudan, ¿no? Cuando están las personas en depresión, pues es justamente esto del ejercicio, poder hacer actividades o cosas que nos gustan, ¿no? Por muy pequeñitas que sean. Entonces, planear ese tipo de cosas en la rutina de alguien que está muy deprimido es sumamente difícil. Entonces, necesitamos que la iglesia pueda participar de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a veces no tienen la motivación para hacerse de comer,
pero sí vamos a necesitar a alguien que diga, yo te invito a comer o vente a comer a mi casa. O conozco una cristiana muy piadosa, ¿verdad? Que les lleva comida. Entonces, ese tipo de cosas que a lo mejor el psiquiatra no va a hacer, que el psicólogo tampoco, y pues a lo mejor un pastor tampoco, porque no va a poder con todas las ovejas, pero pues es donde tenemos que aprender a generar esa red que nos ayude a activar de esa manera, ¿no? Entonces, puede ser en ese aspecto muy general de estas cosas que les menciono, la comida, el descanso, la activación física, ¿sale? O puede ir esa activación en como mucho más enfocada. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, esta chica, ¿no? Ya reprobó no pasó el examen de admisión, la rechazaron. Entonces ya vimos que esta necesidad de logro, de autonomía, pues se vio afectada y entonces eso supongamos que la llevó a desencadenar un proceso de depresión. Entonces, si identificamos ese tipo de necesidades, bueno, tendríamos que empezar, bueno, oye, ¿y qué te parece que empezamos simplemente a revisar como otras opciones? ¿No? O sea, no es que no voy a querer, que no sé qué. Bueno, vamos a empezar con algo pequeño, ¿no? O sea, voy a venir contigo y vamos a revisar qué otras alternativas, si no vas a entrar a la universidad este año, qué otras alternativas hay de algo que puedas hacer para que aprendas algo relacionado, ¿no? Y si vemos como algún tipo de cursito o conseguimos algún libro para que lo puedas leer, ¿no? Y entonces es como identificar cuál era esa necesidad que está siendo afectada y ayudarle en pequeños pasos a satisfacer esa necesidad. Ahora, no somos nosotros, ¿verdad? O sea, creo que la iglesia cumple este rol, ¿no? De ser las manos y los pies del Señor en el mundo. Entonces, pues el Espíritu Santo le va a consolar, yo eso no lo dudo, pero vamos a necesitar de ese equipo de personas alrededor que le diga, ok, oye, ¿qué te parece que, bueno, no sé, suponiendo que no entró a medicina, ¿no? O sea, ¿qué te parece que me acompañas y vamos a, no sé, a visitar esta universidad o este otro lugar que está como más, pues, al alcance, ¿no? En las posibilidades. Entonces podemos como hacer una lista de actividades pequeñitas que ayuden a que ella pueda sentirse otra vez competente o que pueda atender esa necesidad de logro. No sé, suponiendo que, pues a lo mejor en los términos de pérdidas de empleo, ¿no? O sea, desde, ok, vamos a preparar el currículum, yo te ayudo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo y lo hacemos bonito y que quede padre. Y al otro día yo te ayudo a mandarlo, ¿no? Y lo hacemos juntos, o tú lo mandas aquí, yo lo mando allá. Entonces, ese tipo de cosas que no van a tener la motivación de hacer, porque obviamente que esa pérdida, ¿no? Que les representó ese suceso, pues tienen miedo de que se reafirme, ¿no? Todo eso ellos que temen acerca de sí mismos, entonces se desmotivan para hacer eso y necesitamos a alguien que esté ahí cerca para ayudarles a activarse particularmente en esa necesidad, ¿sale? Entonces, algo va a ser muy general, como que les decía la vez pasada, ¿no? Desde yo puedo pasar por ti, vamos a caminar y sí o sí, o vengo aquí y ponemos un video para movernos, qué sé yo, este, o puede ser algo más específico. Esta activación va a ir sobre la necesidad de esa persona, ¿sale? Entonces es complicado, no se los niego. De repente yo digo, ¿cómo lo descompongo? O sea, ¿cómo hago esta tarea súper más chiquita para que sienta que va avanzando, ¿no? En satisfacer esa necesidad. Pero, pues, se aceptan ideas, ¿no? O sea, uno puede como a lo mejor ver esta tarea de postularse para entrar a otra universidad muy lejana, no lo va a querer hacer porque no está motivada para, pero qué tareas más pequeñas puedo hacer, ¿no? Que la vayan empujando a eso. Entonces, es todo un arte, no miento, sí cuesta trabajo, pero la idea sería justo eso, dividir esta tarea, incluso si vamos a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, si yo voy a pasar por ti mañana a hacer ejercicio, entonces, ok, ¿qué te parece que entonces, primero, lo que vas a tener que hacer es tener tus tenis y tu ropa para caminar ahí al lado de la cama, ¿no? Entonces,
lo preparas así en la noche, en la mañana que te despiertes, va a estar ahí cerquita, ¿no? Entonces, algo así como pequeñito que se vaya pudiendo completar, al menos para ir avanzando en esta parte de la activación, porque a veces pueden llegar a estar tan desanimados que ni eso, ni eso. Entonces, algo pequeño que sí puedan alcanzar para irlos moviendo o motivando, ¿sale? Y bueno, es por eso que sí se necesitan muchos agentes externos, porque de dentro no viene la motivación. Ok, tengo aquí unas reflexiones para prevenir depresión, ¿sale? Lo primero, necesitamos un contexto que vaya validando esa tristeza y podemos decírselos, ¿verdad? Que está bien estar triste por esta situación. También necesitamos que nos enseñen a experimentar esa tristeza y no a evitarla. A veces, no sé si lo han notado, o sea, culturalmente hay esta aceptación, por ejemplo, de las celebraciones, ¿no? O sea, cuando algo nos da felicidad, pues tenemos ahí algo que hemos creado culturalmente para hacerla evidente. Pero si estamos tristes, no es tan fácil generar como ese espacio. Entonces, es ahí donde viene un reto, ¿no? Necesitamos personas que estén discipulando a otros que les enseñen a experimentar esa tristeza. Una vez me dijo alguien un consejo se me hizo bien raro, ¿no? Me dijo, pues si tienes ganas de llorar, pues pon música triste y llora. Y yo dije, ¿cómo voy a hacer eso, no? Se me hizo muy loco. Pero realmente yo sentía ahí la tristeza, que tampoco sabía de dónde venía en ese momento, pero se siente ahí, ¿no? Y como uno se siente tan ridículo por tener esa emoción, porque dices, es que no sé ni de dónde viene, ¿no? Estoy loca, estoy mal, no tengo el gozo del Señor. Entonces, me gustó mucho su consejo porque lo hice y pasó, ya, me sentí bien, dije, genial, ya puedo continuar con mi vida. Pero me gustó mucho ese consejo para poder experimentar la tristeza seguramente, ¿no? De una forma segura, en lugar de estarla evadiendo. Y ya, pasó, o sea, amor, no entendí claramente de dónde venía, pero el hecho de ya no estarme culpando por eso permitió que saliera. Entonces, generar proyectos artísticos para expresar la tristeza y luego ayudar a reinterpretarla con esperanza son algunas ideas, ¿no? Que podrían ayudar. Los que tienen ahí en sus filas estudiantes de arte son expertos en ese tema, ¿no? Como tienen la sensibilidad emocional a flor de piel. Entonces, ¿por qué no pedirles ayuda, ¿no? Como a generar estos espacios para expresar la tristeza hasta en forma colectiva, y bueno, encauzarla, poder reinterpretarla a la luz de la esperanza en el Evangelio. También podemos conectar con el Evangelio las pérdidas de la vida para justamente traer esta esperanza. Algo que me gusta preguntar, por ejemplo, ante cualquier pérdida, ¿no? O sea, la pérdida de trabajo. Entonces, preguntarnos, ¿qué es lo que dice el Evangelio acerca de mi pérdida de trabajo? Entonces la gente se queda como así de, pues nada, o sea, yo no he leído nada en la Biblia que hable de mi pérdida de trabajo. Entonces es importante por eso lo que ustedes hacen, hermanos, ¿no? De estar siempre cerca de la palabra, escudriñándola, entendiéndola, porque debe tener algo que decir, ¿no? Respecto a esto que perdemos, que es valioso, como la pérdida de trabajo. Entonces, y justo verlo a la luz del Evangelio es lo que puede traernos esperanza. Entonces, a veces me tardo hasta yo misma conceptualizando qué puede decir el Evangelio ante la pérdida de tu pareja, ¿no? No sé, por decir algo. Entonces, tratar como de estar hasta respondiendo esas preguntas, pensando y meditando, es importante hacerlo y enseñarles a los demás a hacerlo. Y por último, fomentar estilos de vida de buena alimentación, descanso, conexión con la naturaleza y redes de apoyo, ¿no? Entonces, esas redes de apoyo obviamente implican siempre estar en esta enseñanza de la relación con Dios. Algo que yo he aprendido con ustedes, hermanos, en Compa, es como justamente hacer esa relación mucho más vívida, más práctica, más como ya no tan encajonada, ¿no? Como solamente una forma de tiempo devocional, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que tenemos que hacer, o sea, generar ese estilo de vida que nos permita
conectar con el Señor y que nos permita conectar con otras personas. Muy bien, vamos a ir al último tema. Entonces, nada más díganme si tienen dudas o comentarios para que si no ya entremos directo a este. ¿Sale? Si todo va bien, pónganme un dedito arriba, una sonrisa o algo. Ok. Muy Vania, bien. ¿puedo preguntar? Sí, adelante. Ajá, me quedó como una dudilla, respecto a la tríada cognitiva de la depresión. Ujú, En uno de los elementos, una parte de esa tríada es como el mundo, y ahí lo vinculabas también con los pensamientos hacia Dios, ¿no? Y en ese ujú. sentido, quería preguntarte, si hay pensamientos, digamos, negativos hacia Dios, ¿cómo podemos ayudar a las personas, pues, con el evangelio si de alguna manera lo están invalidando, ¿no? O no tienen tanta, este, como, pues sí, no lo validan, pues. Entonces, nada más Mm, quería preguntar eso. mm. O sea, si la persona tiene como creencias equivocadas acerca de Dios y no te valida el evangelio. Ajá, exacto. Qué interesante. ¿Tienes un ejemplo? No, en realidad no, solamente fue así como conectando ideas, ajá, como Ajá, acá en este espacio, ¿no? Del mundo. ok. Estoy pensando en un ejemplo. Am, Yo es tengo que mira, que decirlo. adelante, dime. Lo que pasa es que hace unos días mi mentora me compartió acerca de su mamá que tenía ansiedad Ujú, y su mamá ha estado leyendo y buscando a Dios, pero ya le dijo así como, ¿sabes qué? No me funciona, no tengo gozo, estoy muy, muy mal, con la ansiedad. Entonces me voy a alejar de Dios, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de eso, no tengo gozo, entonces, mm, respétame, no quiero saber nada, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ya hay como una distorsión de alguna manera de Dios no me está respondiendo mi problema de ansiedad, no me está dando gozo, entonces, y no siento nada, ujú, entonces ya no quiero saber nada. No, y ella no sabe cómo animarla de nuevo, como a claro. decir, bueno, es que es el evangelio, porque es alguien que ya, su mamá es alguien a la cual ya le ha compartido, ha leído libros buenos Ujú, y ujú. otras cosas. Ajá. Claro, sí, ese es un buen ejemplo, ¿no? O sea, hay esta idea sobre Dios no debería hacerme sufrir o Dios no debería dejarme pasar por este sufrimiento, ¿no? Entonces, es cierto lo que mencionaba antes, perdón, ¿quién habló? Porque lo que ocurre es que a veces tenemos mucho de Biblia en la cabeza, pero no es la verdad. O sea, es como que todo este montón de Biblia que hemos aprendido, pero que no está integrado y que solamente está usado a conveniencia, ¿no? Porque no es la verdad que Dios no debería dejarme pasar por este sufrimiento, ¿no? O que yo sufra en algún momento. Entonces, sí hay como mucho que hacer en cuanto a cómo reinterpretar ese pensamiento, porque ya vemos que no es la verdad. O sea, esa no es la verdad. Estamos creyendo un evangelio que no es el evangelio. Pero lo que es cierto es que al menos en ese punto, pues si la persona no tiene esa disposición, pues no vamos a poder trabajar, ¿no? Nosotros ya identificamos cuál es pues el pensamiento que está equivocado, ¿no? O sea, que está mal. Pero vamos, si te dice, sí, pero yo no quiero cambiar ese pensamiento, quiero que así se quede. O sea, creo que ahí sí hay una diferencia muy clara cuando estos ciclos de depresión se perpetúan ya por decisiones deliberadas o pecaminosas, ¿no? Como esta rebeldía a veces del corazón. Entonces, sí implicaría un trabajo diferente, al menos alguien que sí esté dispuesto a escuchar esa verdad de la palabra, porque, o sea, es cierto que, pues no es cierto que no debería de no sufrir, ¿no? Entonces, toda esa enseñanza en cuanto a el sufrimiento y esa teología que se ha desarrollado, dice entonces siempre es importante la disposición. Sí, por lo menos esa duda de necesitar ayuda. Sí, sí.
Sí, porque pues por más que uno intente, ¿verdad? Hacer todo, o sea, mucho de lo que ocurre en estos procesos de tratamiento, pues recae en el entorno, en el sentido de cómo podemos facilitarle que pase, ¿no? Que lo haga. Pero, o sea, hay un límite, o sea, sí hay gente que desafortunadamente se deja morir por la depresión, o sea, ya no quiere nada, no quiere seguir. Entonces, eso creo que más que nada nos lleva a nosotros, ¿verdad? A confrontarnos también con nuestra propia posibilidad y de nuestra debilidad humana y pues la dependencia que tenemos también del Señor en cuanto a estas cosas que nos hacen sufrir a nosotros, ¿verdad? Porque quisiéramos que la gente cambiara su forma de pensar, pero vemos que tampoco es así como mágico, ¿no? Creo que es ahí donde tenemos también que replantear este actuar desde, por ejemplo, la oración, ¿no? O sea, yo sé que a veces decimos, recurrimos a eso ya como último recurso, pero es que a veces es lo único que podemos hacer. O sea, ya cuando estamos en ese punto, ¿no? O sea, de ya no querer nada y negarnos incluso a recibir la ayuda, ¿qué más podríamos hacer? ¿No? O sea, pasamos como a depender por completo del Señor. Entonces, sí tiene que ver un factor de disposición, porque al menos en la depresión hay quien sí tiene esta iniciativa de ya no quiero sentirme así, ¿no? Ya no quiero estar así. Ahora, si ella dice no quiero estar así, sin embargo, hay otras cosas de esta triada que podemos trabajar, tal vez el tema de Dios no lo quiere trabajar, ¿no? O sea, eso me pasa a mí muchas veces. No quieren por ahí. Y digo, ay, Señor, pues ayúdame y perdóname porque en mi humanidad, ¿verdad? Yo quisiera que se arrepintieran malvados pecadores y no lo hacen, ¿no? Entonces, ahí entra ya más bien mi papel para manejar esa situación y ayudarles, aun cuando no quieran esa parte, ¿no? O sea, del tema espiritual. Es duro, es feo, hermanos, porque a veces no quieren y digo, y de todos modos así tengo que ayudarle hasta donde más pueda, ¿no? Con los otros recursos que tengo. Si del resto de la tríada cognitiva quiere trabajar, pues trabajamos por ahí, ¿sale? Entonces, eso es lo que yo me tengo que enfrentar, ¿verdad? A lo mejor hay quien diría, no, pues si no quiere nada de Dios, lo dejo. Pues yo digo, no, pues si no quiere nada de Dios, pues hasta donde le pueda ayudar y hermanos, ayúdenme a orar. Y eso es lo que podría hacer yo. Entonces, necesitamos trabajar con esa frustración que también a nosotros nos genera el no poder ayudarlos. Gracias por la pregunta, Julio. No sé si te ayudó el ejemplo y todo lo que dijimos. Sí. Muchas gracias, Rosita, también por poner el ejemplo ahí pertinente y también, Vania. Ajá. Sí, Y también, gracias. ¿sabes? Es que estaba pensando en las lamentaciones, ¿no? Como Jeremías sí dice cosas bien, Julio, no te escucho. ¿Ustedes lo oyen? Creo que se está Sí, le está cortando. cortando. Me trabó, pero creo que sí le entendí el punto de que en las lamentaciones como que Jeremías sí dice cosas más como fuertes, ¿no? Acerca de Dios. Ajá, sí, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos integrando todo eso, no? Gracias, Rosita. Y gracias, Julio, también. Nos falló ahí la tecnología. Y bueno, poniendo otro ejemplo, yo sí he encontrado gente que tiene estas distorsiones cognitivas acerca de Dios y está dispuesta a trabajarlas, ¿no? Entonces, pues por ahí podemos empezar también. Si las identificamos y ya las notamos, entonces podemos irlas estudiando y escudriñando a la luz de la palabra. Creo que ustedes son expertos en eso, hermanos. Se encuentran con gente que es cristiana de mucho tiempo, pero no cree Biblia, sino otras cosas que son más convenientes. Entonces, bueno, vamos a pasar rápidamente a este tema del riesgo suicida. Y quiero sincerarme mucho, yo le platicaba a Elías en su momento, dije, no, es que yo no tengo experiencia en este tema. La verdad es que ha sido algo a lo que le he tenido como cierto temor, tal vez respeto, si quieren verlo así, porque pienso que humanamente, ¿verdad? Con la dirección del Espíritu Santo, pues uno toma las mejores decisiones con las alternativas que tiene, pero creo que si hay alguien que ha podido capacitarse en esa área, pues mejor tomaría
esa opción, ¿no? O sea, como tener más claro esa intervención profesionalizada. Entonces, conozco poco, pero bueno, primero parto de una invitación, ¿no? Sobre el desarrollar pues una perspectiva bíblica del suicidio. Va a implicar que nos adentremos en temas importantes como la soberanía de Dios, la elección, la predestinación, la gracia, la misericordia, la perseverancia de los santos y la pérdida o no de la salvación. Entonces, ayúdenme porque si necesitamos desarrollar un marco teórico, ¿verdad? Para trabajar este tema del suicidio desde la iglesia, pues vamos a tener que echarnos un chapuzón muy grande. Entonces necesitamos esa disposición. Y bueno, unos ejemplos, y en la palabra sí lo vemos muy claramente, ¿no? De personas que desearon morir. Entonces, pues ya ese es un nivel, un rasgo, un síntoma de depresión que ya nos puede poner en alerta para este tema de la ideación suicida. Entonces, pues bueno, vemos por ahí a Moisés, a Elías, a Jonás, Jeremías, también el pueblo de Israel, ¿no? En su momento deseó morir. Entonces, no es de ninguna manera una invitación a ser como ellos, porque muchos de ellos estaban en actitudes de rebeldía, ¿no? Con el Señor. Sin embargo, creo que es importante revisarlo justamente para darle espacio a esta situación, a esta experiencia humana, ¿no? Entonces, pues bueno, aún muchos de ellos, ¿verdad? Que pudieron estar en rebeldía con el Señor, otros no lo estaban, ¿no? O sea, otros no lo estaban y sin embargo, pues se enfrentaron a estos deseos, pues, de muerte. Entonces, bueno, es una invitación simplemente como a darle ese espacio. Y lo segundo es que es mucho más congruente con la visión del Evangelio, pues esta cosmovisión pro vida que debe tener el cristianismo. Entonces, intervenir desde la prevención del suicidio es mejor que después de que se ha efectuado. Entonces, algo que a mí me confrontó mucho al preparar este tema es justo de que yo no voy a poder resolver el dilema de que, bueno, y los que se suicidaron, bueno, y que si el Señor los mandó al infierno, y que si no, y que, o sea, al final yo no lo sé, o sea, todavía no lo sé, ¿no? Pero, sin embargo, creo que sí tengo que ser más congruente con esta visión de salvaguardar la vida de las personas y lo que vamos a tener que hacer es aprender mucho de la prevención. Y bueno, la definición como tal de ideación suicida es cuando aparecen pensamientos cuyo contenido está relacionado con terminar la propia existencia. Y bueno, van escalonando, ¿no? Desde pues la disminución del propio valor de la vida, deseos de muerte, fantasías de suicidio, hasta que ya tienen un plan. Entonces sí es importante, sin temor, preguntar, ¿no? ¿Hasta dónde ha escalonado esto que tú has pensado? Entonces, desde que inicia con esta falta, ¿no? De darle valor a su propia vida o al escalonar a los deseos de muerte. Pero ya hay gente que dice, no, pues es que yo ya pensé cómo podría hacerlo, ¿no? Entonces, eso ya es todavía un nivel, pues, más peligroso, de alerta roja. Entonces, tenemos que estarlo evaluando y eso nos va a ayudar a tomar medidas. Por ejemplo, si alguien me dice, no, pues es que hay un puente, ¿no? Que está a unas cuadras de mi casa y la verdad es que sí he pensado en salirme y aventarme el puente. Entonces voy a tener que tomar precauciones para que no salga solo. Entonces, esa es la parte que se vuelve muy desgastante en este tipo de situaciones, pero bueno, al menos en la medida de lo posible, lo que podamos prever, facilitar ese cuidado. Y bueno, algunos temas en los que creo que tendríamos que capacitarnos, incluida yo, me lo reconozco, es justo en cómo vamos a accionar en estos momentos. Yo les propongo estos temas, ¿no? Porque no es algo que podríamos abordar ahorita en los 15 minutos que nos restan, ni algo en lo que yo esté especializada. Sin embargo, sí vi esa necesidad, digo, necesitamos aprender primeros auxilios médicos, reanimación, partir de psicoeducarnos en cuanto a la prevención del suicidio, como qué factores son los que están poniendo en riesgo la vida de una persona para que intente suicidarse. Eso sí, lo puse en el ensayo, en el manual. La Universidad de Madrid hizo un protocolo
para poder al menos identificar. Se llaman factores de riesgo y factores de protección que alguien tiene ante esta posibilidad del suicidio, y entonces evalúa a la luz de esos factores de protección y de esos factores de riesgo cuál es ese nivel de riesgo que tiene. Entonces eso sí viene en el manual. Yo lo dejé así porque consideré pertinente que es lo que podemos hacer. O sea, desde identificarlo, estos factores de riesgo y en qué nivel de riesgo está, como para entonces recurrir a alguien que pudiera tener esa formación o esa especialización. Yo he visto pocas personas, creo que la esposa de Elías conoce algo del tema del suicidio o se ha capacitado en ese tema, y Meli, que va a dar la próxima semana los talleres, también sé que se ha capacitado en eso, pero si les soy sincera, hermanos, no conozco muchos más. Entonces, digo, sí hacemos falta, sí necesitamos, y esa fue una exhortación para mí, porque estos temas necesitan trabajarse. Entonces, bueno, lo que sí les prometí en el manual es desde esa labor pastoral, cuáles son esos factores de protección, esos factores de riesgo que tiene esta persona, y entonces puedo identificar el nivel de riesgo suicida que tiene. Y eso me va como ayudar a referirlo con alguien capacitado, ¿sale? Pero bueno, necesitamos aprender sobre, obviamente, este cuidado de salud mental. Ya esto que estamos haciendo hoy, como para no sentirnos tan desesperanzados, es algo que podemos hacer en el límite de nuestras posibilidades y de nuestras fuerzas para poder luchar contra esta situación, ¿no? Entonces, pues no se pierdan también el trabajo de Meli la próxima semana. Y bueno, también aprender de intervención en crisis o técnicas de negociación en estos casos. La intervención psicológica, que obviamente no les toca a ustedes, ¿verdad? Pero eso es por lo menos para mí una exhortación. Y también intervención en el duelo por suicidio, ¿no? O sea, cuando alguien se suicidó y quedan las personas cercanas a quien pues se fue, es duro, ¿no? Pues tener que trabajar esos temas. Entonces, pues para mí fue una lista de tareas que tengo que aprender o que podemos ir desarrollando, ¿no? Más adelante en los temas de la pastoral universitaria que ayuden justo a la prevención de esto. Y bueno, tengo estas pequeñas conclusiones. Dice, una cosa es cierta, la persona que lidia con ideación suicida está sufriendo, aunque muchas veces no quiere admitirlo. Esta lucha, desde luego, que es espiritual. No hay lucha más evidente con la carne, el mundo y las tinieblas que aquella que nos aleja de la vida que podemos encontrar en Cristo, aún en medio de la paradoja de la bondad de Dios y del dolor. Los cristianos tenemos una enseñanza firme en la palabra que se ha sistematizado en teología del sufrimiento, la cual hace un llamado a estar cerca de los quebrantados de corazón, con la esperanza de que su sufrimiento conduzca al arrepentimiento, a hacerles como Cristo y a la adoración a Dios. Y bueno, continuemos desarrollando esfuerzos conjuntos con profesionales, instituciones, iglesias o ministerios para combatir, yo lo nombré como 3 consecuencias evidentes de esta gran Babilonia, ¿no? La ansiedad, la depresión, el riesgo suicida. Bueno, todo esto es parte del régimen que gobierna en este mundo, un régimen que nos aleja de Dios y que nos pone de cara con las injusticias y los desalientos de la vida. Entonces, bueno, que estos esfuerzos no decaigan, hermanos, necesitamos apoyarnos. Algo que también me llevé con la redacción de este ensayo es justo como necesito volver a conectar, buscar recursos en la comunidad. Yo pues no lo sé todo, entonces necesito a alguien con quien referir, a alguien con quien consultar, dónde capacitarme. Entonces, pues esa es la parte difícil porque me deja más tarea, pero bueno, necesitamos ir paso a paso. Y eso sería todo de mi parte, hermanos. Voy a aprovechar para dar espacio para comentarios, preguntas, y después puedo dejarle el espacio a Elías para cerrar. No sé. ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Estamos bien?
Bueno, si tienen algún comentario o duda, perdón, se los quité de aquí de la pantalla. Los voy a volver a poner. Está aquí estos datos de contacto y ahí la pueden hacer llegar, ¿sale? Mientras tanto, Elías, te doy la palabra y ya tú nos ayudas a cerrar o como desees. Muchas gracias, Vania, por estos 2 días de capacitación. Igual también a los chicos y chicas de Compa por el favor que nos hacen de escucharnos en estas jornadas de capacitación. Y bueno, nada más invitar, aún faltan digamos, dos clases, 2 talleres más la próxima semana con la psicóloga Melissa y estará hablando un poco de cómo integrar la fe y la salud mental más, digamos, más estructuradamente y que creo que es algo importante porque en una pequeña encuesta que realizamos el año antepasado, una de las dudas en cristianos más comunes era cómo poder conectar la fe y la salud mental. Entonces creo que los talleres de la próxima semana pueden dar luz a esa pregunta. Así que muchas gracias a todos y todas. Bueno, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Muchas gracias.